Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más porque nos podemos reunir a través de esta comunicación que tenemos a través de la plataforma YouTube y compartir estas enseñanzas de día martes, porque hoy ya es martes. Cambiamos en este nuevo periodo de el estudio o en las lecciones para nuestra vida cristiana, edificarla a través de la palabra del Señor. Recibimos las lecciones el día miércoles habitualmente. Se ha cambiado al día martes, ya que miércoles y jueves el pastor ha diseñado un trabajo para ocuparlo en los grupos de amistad. Entonces, por esta razón, el día martes queda como libre para poder entregar esta lección, estas enseñanzas que nos traen bendición para cada uno. Todo el que lo recibe y practica la enseñanza va teniendo un crecimiento, un desarrollo, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Así que, bueno, como dije, que deseo que el Señor le bendiga mucho. Esté en estos momentos disfrutando de bendición. Ya cada día va siendo, creo que con una mejor mirada con respecto a la pandemia. Ya hay una vacuna que están poniendo. Se ha vacunado bastantes personas, y esto nos va a ir permitiendo, con la ayuda del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, ya pronto ir moviéndonos con más regularidad. En estos días todavía estamos restringidos, 15 personas, nos estamos reuniendo el día domingo y queremos animarle a que se esfuerce en llegar hasta el templo. Es una bendición estar juntos ahí. Hay 3 cultos, uno en la mañana a las 10 de la mañana, de 10 a 12. El otro culto, que es el de la tarde, a las 4, de 4 a 6, y luego el de 6 a 8. Son los 3 cultos que hay para el día domingo. Así se permite reunir 45 hermanos. Así que, bueno, le invitamos, le dejamos la invitación hecha para que usted se programe para el próximo domingo. Y ahora nosotros vamos a estar entrando en la lección de este nuevo periodo, el compendio de estudios que vamos a estar compartiendo en esta primera etapa de la enseñanza del día martes. Tiene por título Hogares salvando vidas. Hogares salvando vidas. Y ese es el nombre del compendio, donde vienen 10 lecciones. Vamos a compartir 10 lecciones que están compiladas en este estudio. Y la lección número 1 tiene por título Andamios y construcción. Son lecciones muy breves, no son tan extensas, no son tan, más bien, con mucho argumento, sino más bien como con ejemplos prácticos, como por ejemplo este estudio trata de andamios y construcción. Como usted verá, el título nos está ya hablando acerca de la construcción. Nosotros nos estamos edificando como casa de Dios, y entonces hace un paralelo entre la construcción civil habitual de un edificio, una casa, y con la edificación que nosotros tenemos como creyentes. Pero en este caso está dada cómo nosotros somos útiles en la construcción de nuevas vidas cristianas, o sea, ayudando a que nuevos convertidos puedan ser edificados. ¿Y qué hacemos nosotros en esa parte? ¿Qué utilidad tenemos en las manos del Señor para que ellos sean edificados?
en esta primera parte de su conversión. Amén. Para ello vamos a ir a la escritura que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, y dice así: en el nombre de Jesucristo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ahí está nuestro texto. Jesús es la piedra viva que los edificadores desecharon, pero Él vino a ser la principal piedra del ángulo, la que le da la fortaleza a la edificación. Vino a ser preciosa y escogida por Dios. Entonces nos recomienda el apóstol a que nos acerquemos al Señor y que seamos edificados también como piedras vivas. ¿Vale? Y vamos a pedirle al Señor entonces que nos bendiga, que tengamos un buen tiempo, que sea una lección provechosa y que el Señor nos use y nos hable y nos llene de su bendición. Oramos en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a usted, Señor, en esta hora pidiendo su bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas que están en sus hogares, que están recepcionando, Señor, esta lección de este día. Padre, a través de la palabra, a través de la enseñanza, trabaje en nuestras vidas. Moldee, Señor, nuestra vida conforme al propósito de su voluntad. Úsenos conforme a los designios que tiene para cada uno de nosotros. Y revélenos su verdad, revélenos su voluntad. Y que podamos nosotros, Señor, someternos en obediencia por medio de la fe a su palabra y a su espíritu, para que así, Señor, seamos edificados y fortalecidos, y habiendo sido alimentados, Señor, con esta su palabra, recibamos también en ella sanidad de cualquier mal, de cualquier problema, tormento que nos asedia y que nos aceche. Señor, líbrenos en esta hora, haya sanidad entre el pueblo, haya bendición entre el pueblo y ponga gozo del Espíritu en nuestras vidas. Le ruego, Señor, esta bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas y para mí, Señor, en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gloria a Jesús. Bien, entonces vamos a hablar de la construcción. El texto en una versión moderna dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, dice, viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, la lección, como dije, es una lección algo breve. Tenemos el ejemplo de la edificación. El edificio, la casa, la construcción, y el expositor, el maestro que nos trae en la lección, dice que él no había reparado en la construcción de una casa en un edificio, y que justo en su barrio están construyendo un edificio, y él observa que así también conforme pasan los días, comienza a ver el avance de la edificación. Encuentra que pronto comienza una recolección, o más bien una convocatoria de hombres, maestros,
obreros, ingenieros, arquitectos que se deciden hacer una obra. Ven el terreno, lo estudian, hacen los planos, todo a quien le corresponda. El arquitecto hace los planos, hace los cálculos, los materiales, y va a usar materiales que van a ser permanentes para la construcción, y va a necesitar columnas, va a necesitar concreto, va a necesitar fierro, y todo eso tiene que ser calculado para una resistencia al tiempo, porque ha de ser una edificación duradera, no es algo para que se pierda mañana. Tendrá que resistir el tiempo, los años, tendrá que resistir los vientos, las lluvias, los temblores, los terremotos. Todo eso se calcula, y conforme al terreno, al lugar donde se edifica, entonces se emplaza la construcción respecto a todos los cálculos que se hicieron para asegurar que sea una construcción duradera. Luego necesitan ver la mano de obra, que tiene que ver con ingenieros que planeen cómo llevarla a cabo. Luego ejecutores de obra, vamos a decir maestros, albañiles y eléctricos, montadores de ventanales, de puertas, y obreros diversos en sus áreas. Entonces, todo esto él lo ve y lo observa desde su casa, que se reúne mucha gente de pronto, y de un día para otro comienzan las máquinas a moverse y hacen una excavación profunda, porque le tienen que dar un fundamento. El fundamento es esencial. Luego de este fundamento viene el elevar el edificio. Entonces, ahora lo que viene es la edificación propiamente tal. Entonces, en esa edificación es donde se necesitan hombres que sean valientes, que no teman a la altura, que no sufran de vértigo, que sean especializados en lo que están haciendo, que sepan lo que están haciendo, y sean gente de confianza, las personas que van a ejecutar la labor, porque después ese edificio lo va a habitar personas como nosotros, y tienen que habitar un lugar seguro. De este mismo modo, nosotros vamos a ir viendo por la palabra de Dios, porque ya que esta es una enseñanza respecto de la doctrina evangélica, del mensaje evangélico, del mensaje cristiano en la obra ejecutora de Jesús, vamos a ver que así también como hay acá en esta edificación que tiene un propósito, cobijar vidas, personas que habiten, que vivan un largo tiempo ahí, si no tal vez toda su vida, y que sea duradero. Entonces las personas encargadas de hacer aquello velan porque todo esté bajo las normas. Así también nosotros en la fe necesitamos ver que el Señor tiene un plan para que nosotros edifiquemos vidas. Él nos está edificando a nosotros, nos ha transformado, ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Cuando recibimos el Evangelio, nos transformó. Ahora la instrucción de la palabra nos está construyendo, nos está poniendo elementos para tener larga vida, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora en esta construcción que el Señor está haciendo, nos ha dado larga vida, seguridad para largo vivir, vida eterna. Entonces, vamos a la edificación, vamos a ver los elementos de la edificación. En la edificación ya vimos que estaba la planeación, y que luego de los planos, luego de todo
lo concerniente al terreno, el estudio del lugar donde se va a poner la edificación, se necesita hacer un fundamento donde se va a montar la construcción, luego sus bases y columnas. Bases que van a sostener todo. El fundamento es la excavación, luego la base es donde se construye la parte primera del edificio y luego hacia arriba entonces nosotros elevamos las columnas, depende, 10, 15 pisos para arriba, y hay edificios mucho más altos, pero hablemos nada más en eso. Entonces ahí tenemos ya los elementos de la construcción. Se necesita, entonces dijimos, de un arquitecto que trace el plano, la edificación, los cálculos, todo. Y necesitamos el ingeniero, el que va a dirigir la obra para llevarla a cabo. En la palabra del Señor nosotros tenemos también el mismo, vamos a decir, las mismas etapas. Cuando viene alguien al Evangelio, el Señor hace en nosotros o en las personas que se convierten, Él entrega un fundamento, porque las vidas nuestras están inestables sin el Señor. Entonces ahora viene Jesús, el Evangelio, la palabra, y nos da un fundamento para que no haya más inestabilidad. Y dice el Salmo 127 en el verso 1, 127, verso 1, nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esa es la primera parte del verso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, porque la construcción no va a tener durabilidad, no va a tener sostén para todo lo que nos viene en la vida. Hay que tener una vida firme, porque hay tiempos con problemas, con dificultades, con adversidad. Hay adversidad espiritual, hay adversidad de la vida, hay adversidad de enfermedad, hay adversidad de fatiga, de emociones, de relaciones. Y todo eso hay que tener un fundamento para poder soportar y resistir este tiempo. Eso es lo que tiene que aprender un recién convertido, porque a veces pareciera que el mensaje es que con Cristo ya no hay más problemas, y no es así. Muchas veces los problemas comienzan a sumarse una vez que decide uno bautizarse, ¿no? ¿Ha oído usted alguna vez a alguien: justo ahora me bautizo y me viene todo esto? Porque el enemigo acecha y asedia y quiere hacerlo desistir, ¿ah? Como en la parábola de la semilla, dice que una cayó a orilla del camino, otra cayó entre pedregales, y una cayó entre espinos, y una cayó en buena tierra. ¿Recuerda la explicación? De la que cayó entre pedregales, brotó pronto, hubo gozo, hubo alegría, pero venido el sol la secó. ¿Qué pasó? No había fundamento. Entonces vino la prueba, y Satanás, aprovechando la prueba, arrebata la bendición de los convertidos nuevos. Bueno, dice Génesis 6, 14 al 16, verso 14 al 16, tenemos aquí que el Señor le entrega las instrucciones a Noé. El Señor está haciendo algo nuevo, porque decidió raer la vida de la tierra, y le dice a Noé: hazte un arca. Y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Vea que le está entregando instrucciones. ¿Cómo lo tiene que hacer? Te harás un arca y la calafatearás. La harás de madera de gofer, no de cualquier madera. Le está entregando las instrucciones. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura, la longitud, las medidas. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de
elevación por la parte de arriba. Vea que la ventana tiene que ser en las medidas que él dice y en el lugar que él dice. Este es el arquitecto, el que está dando la instrucción. El arquitecto es Dios. Y pondrás las puertas del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Le entregó las instrucciones el Señor ahí a Noé, porque habría de edificar un arca que durase 40 días de lluvia y aguas, y después meses sobre esas aguas hasta que decantase y quedase sobre tierra. Tenía que soportar todo eso. Entonces tenía que Noé ser obediente para hacer tal y como el arquitecto y planeador de esto estaba entregando las instrucciones, tal y cual lo hace un arquitecto y un ingeniero, y traspasa sus instrucciones a los obreros para que lleven a cabo la obra y la terminen. Entonces, vamos a ver que en esta construcción se necesitan ayudantes, las ayudas. Ahí está el fundamento, las ayudas. Dios está edificando hogares nuevos, está edificando vidas nuevas, está transformando corazones y los está haciendo nuevos, un nuevo pensamiento, una nueva visión. Pero Dios está también buscando ayuda, buscando que haya elementos que les sirvan de ayuda para la edificación. Y en este caso, en la construcción también hay elementos que se ponen solamente para la ayuda de la edificación. ¿Qué hacen los andamios? ¿Qué hacen los andamios? Los andamios facilitan el trabajo de los edificadores. Permiten que se pongan sobre ellos ladrillos, se pongan sobre ellos materiales, se pongan y quede al alcance dependiendo de los pisos que van hacia arriba. Entonces, los andamios suben conforme van subiendo la construcción. Esto es el acompañamiento. El acompañamiento. Ahí van subiendo 20, 30, 40, 50 pisos hasta llegar a la cumbre de los pisos que van a quedar instalados. Entonces el edificio ya está levantado. Una vez que está levantado ya el edificio y se hizo toda la construcción y toda la estructura, comienzan a quitarse esos andamios. Ya no son necesarios. Eran solamente de ayuda. Ahí estamos nosotros, ayudando como andamios a llevar el mensaje, la palabra, a algún hogar que necesita ser reconstruido, edificado para larga vida, para duración en el tiempo. Y esto es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conforme a las instrucciones, la palabra, el fundamento, entregarle buen fundamento. Y nosotros como andamios vamos a ir acompañando ese crecimiento hasta que ya no sea necesario que estemos con ellos. Ya va a haber, ya la edificación está levantada. Ahora los obreros comienzan a trabajar en la parte interior del edificio. Acá el Señor comienza a trabajar, ya está trabajando desde antes Él, pero está trabajando en el interior como lo hace con nosotros ahora. Él sigue trabajando en mí. Por 30 años ha estado trabajando en mí, en mi interior. Ya no necesito a los hermanos al lado mío que me lleven, que me traigan, porque ya me dio crecimiento, puso un fundamento, me dio estructura. Entonces ahora lo que yo tengo, lo tengo en el interior. Ahí está trabajando el Señor interiormente. No necesito los andamios ya, me fueron quitados. Entonces ya estamos con la construcción elevada, los andamios ya son el ayuda que han sido retirados. Ahí estamos nosotros. Necesitamos ser andamios en la obra del Señor. Necesitamos ser los elementos de ayuda a nosotros que ya llevamos tiempo. Necesitamos ser elementos de ayuda en esta construcción, en esta edificación que el Señor está haciendo. Él nos permite a nosotros, nos invita a que trabajemos, a que le ayudemos.
¿Mm? Entonces, ahora vamos a ir viendo el avance que se va teniendo en la edificación. Aquí este edificio ya está elevado, esta alma ya se le ha predicado, se le ha entregado los fundamentos. Entonces, ahora tenemos que ir entregándole firmeza para lo que viene. Y Efesios dice, Efesios capítulo 2, verso 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces necesitamos llevar esta edificación a ese punto, un edificio firme, fuerte para el Señor. No es cualquier edificación, es una edificación para el reino de los cielos. Y ahí entonces nosotros tenemos que entregar el fundamento, el primero. ¿Cuál es? El de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas, la enseñanza primera, sin cambios. Entonces, Primera de Pedro, que es la escritura que leímos en el capítulo 2, verso 5, dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí están las instrucciones. No puede ser cualquier sacrificio, tiene que ser sacrificio aceptable a Dios por medio de Jesucristo, la enseñanza doctrinal del mensaje del Evangelio, la transformación, dejar nuestra vida pasada y traerla a esta transformación, a este cambio, a esta nueva criatura, a este nuevo edificio, a esta nueva casa, para que sea una casa duradera. Porque recuerde que la casa anterior, si estamos hablando de la vida del cristiano, digamos, antes de llegar al Evangelio, estamos en una vida deteriorada, una casa que se va deteriorando cada día porque está muriendo. Pero ahora, una vez llegado a Cristo, esta vida se transforma en una nueva edificación de una vida duradera, para de larga vida en Cristo. Entonces, para esta edificación necesita el Señor, dijimos, la ayuda, que son los andamios. Entonces, en la edificación, tal y como con los arquitectos e ingenieros dijeron, vamos a tener que necesitar tanta gente, esta es la persona que vamos a contratar. Así también en el Evangelio, el Señor también contrata trabajadores. Y Mateo capítulo 9 nos dice, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9 nos habla el Señor, ahí su palabra, y nos dice, verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces, aquí el Señor contempla, dice, el trabajo es grande, es una tarea ardua, y necesitamos de personas idóneas que nos ayuden en esta edificación. No puede ser cualquiera, tiene que ser personas especializadas. En este caso, el Señor nos va a enseñar y nos va a capacitar para que hagamos bien el trabajo, idóneamente, así como los discípulos cuando hacen su elección en el libro de Hechos, en el capítulo 6, los diáconos, ¿se acuerdan? Ahí vemos cómo hicieron ellos. Dice que en el capítulo 6 dice
en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Encargarlos del trabajo, porque el edificio va creciendo, la tarea se va haciendo más ardua, entonces se necesita más ayuda. Y para ello, por eso dice el Señor que los obreros son pocos y la tarea es grande. Entonces, en el capítulo 20 también del Evangelio según San Mateo, encontramos que el Señor determina, y enseñando, dice la parábola en el capítulo 20 y en el verso 1, entrega la parábola de el patrón y los obreros de la viña. Dice, capítulo 20, verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Él salió entonces a contratar obreros para su viña. Necesitamos entonces entender que el Señor contrata para que trabajemos en la viña. Nos ha llenado de su gracia, de su saber, todo lo que hemos aprendido. Ahora nosotros tenemos que entregarlo también de gracia, porque de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces ya vemos que para un edificio o para una casa se necesitan obreros. Ya vemos los pasos y en este caso la edificación de un alma también necesita obreros. Lo vemos por la palabra, nos enseña que se necesitan obreros, que el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Salió a buscar obreros y contrató obreros para su trabajo. Vimos en Hechos 6 que los discípulos también contrataron, más bien eligieron, pero es lo que está, es en la dirección que está la enseñanza. Mirar quién puede ayudar a hacer el trabajo, quién puede servir de andamio en esta edificación, quién puede servir de apoyo, de ayuda para facilitar el trabajo. Entonces, en este caso, los discípulos buscaron de entre el pueblo a varones llenos de fe, del Espíritu Santo y de buen testimonio. Entonces, con esto pueden entregar buen fundamento a las nuevas almas, las nuevas criaturas. Colosenses, vamos a ir a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. En el verso 12 nos dice el apóstol Pablo: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, aquí Pablo nos deja un ejemplo, que este Epafras, nosotros debemos tener el espíritu de Epafras. Entonces, lo importante es tener siervos, obreros con el espíritu de Epafras, espíritu de colaboración, que está diciendo, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siervo que sirve,
siempre rogando encarecidamente, que está cerca del Señor en ruegos, en oraciones, por vosotros. Está rogando por vosotros, está ocupado, su mente, su corazón está ocupado por vosotros. Dice, para que estéis firmes, porque necesitamos tener consideración de los nuevos convertidos, que ellos tienen que crecer y que este crecimiento a algunos se les hace más difícil que a otros. Y nosotros que ya tenemos esta cercanía del conocimiento de la palabra de Dios, podemos ayudarle en esta edificación de sus casas, de sus moradas. No se olvide que el Señor está edificando también con nosotros. Y para esto dice que Él tiene en su espíritu, en su sentir, para que estéis firmes, para que todo el nuevo convertido esté firme y perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Dios quiere que la vida de los nuevos convertidos sea transformada, que el solo hecho de que la gente los vea, conozcan que Dios actúa en ellos, porque hay una transformación total. Una casa arruinada, una casa triste, una casa abandonada, una casa sin esperanza, porque está en ruinas. El Señor la toma y la edifica para una casa de morada de Dios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo no es vuestro, dice Pablo, sino que no sois vuestros, sino de Dios? Porque el Señor los ha tomado para que el Espíritu de Dios more en vosotros, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces nosotros tenemos en nuestro vivir esta morada nueva, casa de Dios. Aquí habita el Señor. Y eso es lo que está el Señor edificando en las nuevas criaturas. Entonces, para hacer bien el trabajo, citamos bien la escritura porque no estuve haciendo de memoria bien el texto, ¿verdad? Dice en el capítulo 6 de 1 Corintios, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu, es lo que está edificando el Señor. Antes de que venga el Evangelio no somos templo del Espíritu de Dios para nada. Entonces ahora está edificando el Señor un templo para su morada. Y es lo que estamos nosotros aprendiendo a ser útil, a ser de ayuda, a ser de servicio a los que están siendo construidos como casa espiritual, como piedras vivas para el Señor. Entonces, el otro punto, dijimos, un espíritu de siervo como el de Epafras, ocupado en querer que nuestros hermanos se edifiquen bien y se construyan bien y tener paciencia con ellos para que alcancen un crecimiento sano, fuerte, firme. Entonces necesitamos ser ayudas propicias, andamios, apoyo, respaldo, estar ahí. Dice la importancia de querer ser un andamio, un simple andamio, un simple instrumento de ayuda para la edificación de una alma nueva, un hogar nuevo, una vida nueva, una familia nueva, en edificación para el reino de Dios, en el que todo el que conozca va a saber que Dios operó ahí por la transformación. ¡Qué bueno! Entonces después saber también que en algún momento el andamio es retirado de la edificación. Entonces hay un momento en que uno deja de ser. Y eso tenemos que aprender también. Que nosotros no somos el centro. En vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica la casa con ellos, con los que la edifican, ¿cierto? Porque Él es el que está edificando. Nosotros somos ayuda, porque Él nos
tomó para hacernos partícipes de esta hermosa construcción. Pero a su tiempo también Él nos dice, ya es tiempo que dejes, apártate. Entonces, alguien nos dirá, ya es suficiente. Ya el hermano José no va a entregar más el estudio. Va a venir otro maestro. Y nosotros tenemos que estar dispuestos y con el mismo gozo, con la misma alegría, porque somos ayuda. Todos somos ayuda. Los que están mirando desde fuera, debiera llevarlos también a considerar que debemos ser ayuda, debemos ser de apoyo a los nuevos convertidos, a poder traspasarles nuestras experiencias. El Señor nos ha puesto para esto, ha contratado obreros, está diciendo que los obreros son pocos y la tarea es mucha. Entonces necesitamos acompañarnos y de buena gana. Todo lo que hagáis para los hombres, hacedlo como para el Señor, porque al Señor vuestro Dios es a quien servís. Entonces esto se hace con alegría, porque Él murió en la cruz por nosotros, murió por mi pecado, por mi rebelión, por mi ignorancia. Murió y me amó en esa cruz. Entonces cuando yo pienso en eso, digo, Señor, yo tengo gratitud contigo, mucha gratitud. Y te agradezco que me consideres en este tu trabajo. Yo sé que no soy digno, pero qué bueno es que me tienes en este trabajo, Señor. Y no es que yo sea esencial, porque no lo soy, pero es importante la ayuda, el ser un andamio, simplemente un andamio. Llega el momento en que el Señor ya dice, este andamio ya no lo voy a ocupar otro. O te voy a poner a ayudar en otra construcción, te voy a poner en otra edificación. Salmos 115, verso 1 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros la gloria, sino para tu nombre, por causa de tu amor y de tu verdad. En todo lo que nosotros hacemos, la gloria del Señor. Él hace todo. Él está construyendo, Él es el arquitecto, Él es el que da las instrucciones, nos hace participar a nosotros con Él. Qué bueno es el Señor. Y entonces, la lección de este día es, ayúdame, Señor, a ser un andamio. Yo quiero ser un andamio en esta construcción. La lección número 1, andamios y construcción. La construcción es la conversión de almas y los andamios son los que llevan los elementos para la construcción. ¿Cómo se construye? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios edifica como piedra viva. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Cristo. Necesitamos llevar la palabra del Señor, Cristo, hasta los hogares. Viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta lección a recibir la enseñanza, que nos hable, que nos permita conocer en dónde podemos ser útiles como andamio. Yo quiero ser un andamio. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bueno y santo, usted que conoce todas las cosas y que sabe, Señor, donde hay necesidad. Tú que cubres con tu mano, Señor, la vida de todo aquel que se rinde a ti, Señor, que te reconoce, que le da un lugar en su corazón para que usted habite, Señor, como una morada
al Señor, como un templo santo al Señor. En esta hora yo ruego que bendiga, Señor, cada recién convertido, cada alma que se ha vuelto a ti, Señor. Bendígale en su vida, en su crecimiento, y ayúdenos a nosotros que llevamos más tiempo en el Evangelio, a llevarles la palabra, el mensaje apropiado, en el momento apropiado, para que no desmayen, para que no se fatiguen, para que no, Señor, cesen su caminar, sino que tomen fuerza, cobren ánimo y puedan terminar la edificación, Señor, para la vida eterna a la cual usted nos ha llamado, la restauración, la reconstrucción, el edificio perfecto, el cual va a cumplir su fin, Señor, como la palabra, como su palabra que dice que no vuelve a usted vacía, sino que hará aquello para lo cual usted la ha enviado. Así, Señor, trabaje la enseñanza en nuestras vidas. Disponga nuestro corazón de buena voluntad, Señor, para servirte, para agradecerte y para honrarte, oh Dios. Ruego bendición en esta hora para mis hermanos, para sus hogares, para sus familias y para los hermanos recién convertidos. Haya una bendición especial, una fuerza del Dios del cielo, Espíritu Santo, les ayude en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Andamios y construcción. Entonces, la lección de este día. La primera lección que partimos ya los días martes. El Señor les bendiga. Son lecciones muy breves, pero muy edificantes. Si tomamos la lección en consideración a la palabra, vamos a ver cómo Dios transforma nuestra visión del mensaje del Evangelio. Amén. Así que nos vemos el próximo martes, hermanos. El Señor les bendiga y no olvide que Cristo viene. Amén. Mientras tanto, a construir nuevos edificios, nuevas casas espirituales para Dios. Amén. El Señor les bendiga.